Guía preventiva para trabajadoras de centros de salud. Introducción. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, indica que es un derecho adoptar medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 6, señala la incorporación de una política para prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas. En este escenario se construye la presente guía, cuyos objetivos se basan en fortalecer las destrezas enfocadas en reconocer el maltrato, la manera de cómo proceder ante una posible situación identificada como violencia y conocer las redes de apoyo de instituciones y organizaciones que prevengan, minimicen, visibilicen y desnaturalicen la violencia, la cual se ofrecerá a trabajadoras de centros de salud debido a la necesidad e importancia de un recurso preventivo, como lo indican en base a una encuesta realizada. Los servicios generales de salud, especialmente los de atención primaria, son los encargados de identificar y tratar los problemas emocionales de las víctimas y sobrevivientes que han sido afectadas por la violencia. Por tal motivo, la guía permitirá fomentar el conocimiento y las destrezas para abordar de manera eficaz los problemas psicosociales que se presenten, así como mejorar el estado de salud mental de los grupos afectados. Por ello, este recurso psicoeducativo estará disponible en formato digital para su difusión a través de medios electrónicos y redes sociales, además de permitir el acceso a la información mediante un código QR y un enlace que se dirige a YouTube para personas con discapacidad visual. De esta forma se pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres, reducir las consecuencias de la violencia y su perpetuación. En este sentido, es necesario ofrecer productos informativos a mujeres para promocionar la salud y prevenir la enfermedad, puesto que concientizar que la salud mental, determinada por factores biopsicoafectivos, resulta un recurso fundamental, ya que es uno de los factores que influyen directamente sobre el desempeño profesional de los agentes de salud. Adicionalmente, se espera que esta herramienta pueda ser difundida entre las usuarias que acceden a dicha organización, contribuyendo con la misión social de fomentar la salud de sus afiliados, pues según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Conceptos fundamentales. Violencia contra la mujer o violencia de género. Se entiende la violencia de género como un conjunto de actitudes y conductas de odio por la sola condición de su sexo o identidad sexual, circunstancia que de parte del agresor es suficiente para el menosprecio de su valía intelectual, moral y social. La violencia hacia la mujer incluye toda acción que cause sufrimiento físico, sexual y mental hacia ella. Por lo tanto, cualquier tipo de violencia que se comete contra ella se identifica como violencia de género. No obstante, la violencia de género incluye la violencia sufrida contra los hombres o el grupo LGBTIQ+, mientras que la violencia hacia la mujer es específica. Femicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el femicidio se refiere al asesinato de una mujer por el simple hecho de serlo, el cual es realizado la mayor parte de las veces por hombres, quienes son sus parejas actuales o anteriores. Machismo. Ideología que tiene el varón para justificar el control de poder ejercido hacia la mujer, de modo que un macho debe ser agresivo, dominante e independiente, cuyo derecho es castigar a la mujer cuando no cumple con su rol de sumisión. Movimiento feminista. Es un movimiento social, político y filosófico que promueve a las mujeres como sujetos de derechos para que puedan tener igualdad política, religiosa, social y económica, cuyo fin no es tener superioridad frente al hombre, sino eliminar la discriminación, explotación y control hacia ellas. Víctima. Toda persona que haya sufrido un daño físico o mental, pérdida económica o sustancial de sus derechos fundamentales. Sistema patriarcal. Organización social primitiva en el que la autoridad está representada por un hombre como jefe de cada familia. Identidad sexogenérica. Se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, identidad y orientación sexual. Tipos de violencia contra la mujer. Violencia física. Es aquella que incluye toda acción que cause dolor o daño físico en la persona por medio de cualquier instrumento empleado,
y que puede llegar a un intento de femicidio. Violencia psicológica. Es aquella que abarca todo acto que cause perturbación psicoemocional, dolor o afectación en la autoestima. Es decir, las acciones o decisiones de la persona son controladas a tal punto de causar un daño irreparable que en casos extremos puede desencadenar en un suicidio. Violencia sexual. Incluye todo tipo de prácticas o relaciones sexuales con una o varias personas sin el consentimiento de la víctima, a través de amenazas, intimidación o el uso de la fuerza física. Por ende, la persona afectada no decide sobre su sexualidad, ya que incluye todo tipo de explotación, acoso y abuso. Violencia patrimonial. Es toda sustracción, retención o robo de documentos personales o recursos económicos que son destinados a satisfacer las necesidades. En otras palabras, la persona no puede controlar su dinero para poder vivir de forma independiente. Violencia obstétrica. El personal de salud maltrata a la madre o al bebé durante el embarazo, parto y posparto, de modo que existe un trato deshumanizador y una pérdida de autonomía y capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sexualidad. Es producida cuando se junta la mala práctica médica y la violencia de género. Violencia simbólica. Se evidencia en los mensajes, estereotipos, valores o signos que simbolizan o favorecen relaciones de desigualdad. Este tipo de violencia es difícilmente codificable y es más efectiva cuanto más sutil. No se manifiesta físicamente, sin embargo, es la que sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. Violencia política. Barrera que dificulta a la mujer el acceso y permanencia en espacios de representación, liderazgo, toma de decisiones, posición y ejercicio de un cargo público. Violencia laboral. El personal de un centro de trabajo sufre amenazas, abusos o ataques en su actividad laboral, poniendo en peligro su seguridad, bienestar y salud física y o psíquica. Señales de violencia. Violencia física. Puñetazos, empujones, tirones del cabello, mutilaciones, fracturas, patadas, disparos, mordiscos, desgarros, contusiones, hematomas. Violencia psicológica. Ignorar o despreciar los sentimientos con frecuencia. Menospreciar a las mujeres en general. Amenazar con hacer daño a la víctima y o a su familia. Aislar a la mujer de familia y amistades. Controlar su forma de vestir. Desvalorizar el cuerpo, las opiniones o las acciones. Mostrar superioridad o indiferencia. Revisar el teléfono y las redes sociales. Violencia sexual. Someter a conductas sexuales humillantes. Prohibir el uso de métodos anticonceptivos. Dificultad para andar o sentarse. Enuresis, es decir, incontinencia de orina. Encopresis, es decir, defecación involuntaria. Ropa interior rasgada o ensangrentada. Genitales o ano hinchados, dilatados y rojos. Presencia de semen en la ropa, genitales o boca. Enfermedades de transmisión sexual. Infecciones urinarias frecuentes. Olor extraño en el área genital. Picazón, dolor y lesión en el área genital. Violencia patrimonial. Controlar el dinero y tomar decisiones sin consultar. Prohibir a la mujer trabajar. Vigilar cuánto gana y gasta la mujer. Limitar o acaparar el sueldo o los ingresos. Negarse a pagar gastos esenciales en el hogar. Obligar a la pareja a rendir cuentas de los gastos. Dañar los bienes o pertenencias de la mujer. Quitar documentos que comprueben que la mujer es dueña de alguna propiedad. Obligar a poner el nombre de otra persona en cosas o propiedades que la mujer compró o heredó. Violencia obstétrica. El personal de salud no resuelve todas sus dudas, ignora sus temores y no escucha al paciente. Realizar la consulta de manera rápida y mecánica. Omitir el consentimiento informado. Oposición al ingreso de un acompañante al parto. Maltrato psicológico debido a las manifestaciones de dolor de la madre durante el parto, con frases como deje de quejarse, no haga escándalo, no sea floja, no grite, usted no ayuda, puje,
deje de quejarse y empiece a pujar, que así su hijo no va a nacer. O si el bebé no nace es porque usted no colabora. Críticas y comentarios como: ¿quién la mandó a abrir las piernas? Ahora aguántese. ¡Qué irresponsable! Usted no sabe lo que le espera. O esto le pasa por ponerse de brincona. Violar la privacidad en exploraciones vaginales. Violencia simbólica. Frases estereotipadas en tono de burla o chistes como: el hombre es el que manda en el hogar. Mujer que no molesta es hombre. Detrás de un hombre hay una gran mujer. El fútbol es para machos. Calladita te ves más bonita. Críticas con mensajes como: las mujeres siempre deben comportarse y verse bien arregladitas. Una mujer no debe viajar sola. Compórtate como niña, cierra las piernas. No uses faldas cortas, sino después no te quejes de lo que te pasa. Tienes que ser más femenina. Limitar el rol de la mujer a ser madre con frases como: a ti ya se te pasa el tren, apúrate. Los hijos son de la madre. Eres mujer, tienes que tener hijos. Violencia política. Menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Prohibir ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales. Prohibir a ser aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Violencia laboral. Excluir a la mujer en su trabajo. Difamarla a nivel personal y profesional, limitarle el progreso y plan de carrera, ocultar información para después culparle por negligencia laboral, ridiculizar su trabajo, prohibir que se comunique, agredirle verbalmente, amenazar de manera verbal y o escrita, acosarle de forma física, psicológica y o sexual. Mitos del amor romántico. Los mitos intentan justificar la violencia, pues tratan de cumplir el ideal de un amor perfecto que perpetúa la desigualdad de roles entre hombres y mujeres. Por ejemplo, mito de la media naranja. Existe la idea de que las personas no están completas hasta que encuentren a otra persona o a su otra mitad, para sentirse llenos y satisfechos. Por ende, si hay algo en el otro que no es agradable, debe ser aceptado, puesto que el destino puso a esa persona en su camino. Mito de la normalización del conflicto. Suele haber conflictos inaceptables al inicio de las relaciones que han llegado a ser normalizados. Existe la creencia de que con el paso del tiempo van a desaparecer. Mito del amor perdona y aguanta todo. Frases como: si me amas de verdad lo harías, o si no me perdonas es porque no me quieres. Inculcan la idea de que todo debe ser perdonado y soportado, como forma de manipulación y chantaje. Mito de los celos. Señala que sin celos no hay amor y que debería ser el ingrediente principal en una relación, dando como resultado conductas egoístas, de dominio y de poder. Mito del maltrato. Recalca frases como: los que se pelean se desean, o si te pego es porque te quiero, reforzando la idea de que es aceptable lastimar a otra persona como formas de amar. ¿Qué se debe hacer? Escuchar y creer en los sobrevivientes. Reconocer indicios de maltrato y no justificarlos. Hacer donaciones a organizaciones para mujeres. Aprender a poner límites. Brindar información a la familia y la comunidad. Escuchar sin juzgar. Validar los sentimientos de la víctima. Conocer el protocolo de actuación para casos de violencia. Centros y casas de acogida en el Ecuador. En el siguiente enlace puede encontrar una página que muestra las casas de atención externa y casas de acogida a mujeres víctimas de violencia. El enlace se encuentra en la descripción del video. Código Orgánico Integral Penal. En casos de violencia existen sanciones, como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 157, 158, 159 y 141. El enlace también se encuentra en la descripción del video. Medidas administrativas de protección. Las siguientes medidas de protección permiten salvar la vida de las mujeres víctimas de violencia. Estas son:
Prohibir que el agresor se acerque a la víctima. Prohibir al agresor cambiar de domicilio. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la mujer, hijos o cualquier otro miembro de la familia. Ordenar que se realice un inventario de los bienes de propiedad común o de propiedad legítima de la mujer víctima de violencia. Emitir una boleta de auxilio en beneficio de la víctima. Prohibir la persecución o intimidación de la víctima. Ejecutar una orden de tratamiento para el agresor, la víctima y sus hijos. Protección policial mediante un botón de pánico. Dispositivos electrónicos para que el agresor no se acerque a la víctima, testigos y familiares. Ordenar la suspensión temporal del agresor de cualquier actividad deportiva, artística, de cuidado o de educación en la que él participe. Disponer que se coloquen dispositivos de alerta, como alarmas o sirenas en el domicilio de la mujer víctima. Solicitar que se incluya a la mujer y sus hijos en un programa de protección y casas de acogida que hay en el país. Disponer el seguimiento por parte de las unidades técnicas del sistema para comprobar que las conductas violentas del agresor han sido erradicadas por completo. La denuncia. Beneficios de denunciar. El silencio de las víctimas las podría llevar hasta la muerte, de ahí la importancia de poner la denuncia a tiempo. Los beneficios son: realizar una evaluación física para saber la condición de la víctima, contar a las autoridades todo lo sucedido para la restitución de los derechos, referir a las redes de derivación para recibir ayuda y poder integrarse a la sociedad una vez finalizado el proceso penal, recibir atención médica, psicológica y judicial, tener seguridad física, psíquica y sexual en la víctima, familiares y amigos. Omisión de denuncia por parte de un profesional de salud. Toda profesional auxiliar en medicina u otras ramas relacionadas con la salud que reciba a una persona con signos de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos, a la integridad sexual y reproductiva o muerte violenta y no denuncia el hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Aspectos sobre la denuncia. Las mujeres que viven situaciones de violencia necesitan saber los siguientes aspectos sobre la denuncia. Puede acudir sola o acompañada, ya sea familia, amigos, personal de alguna institución de acogida o de la Policía Nacional. No necesita ir acompañada de un abogado. No es imprescindible llevar la cédula de identidad ni documentación alguna que acredite procedencia, edad, domicilio o condición o estatus migratorio. No se pierde la custodia de los hijos, hijas, aun en el caso de poner una denuncia en contra del esposo, pareja o conviviente. Si previamente fue atendida en un centro de salud público o privado, él o la profesional médico tiene la obligación de entregarle un informe en el que consten los días de incapacidad provocados por el acto de violencia sufrido. En caso de que el informe médico, a criterio del juez o jueza, no contuviese la información suficiente que sirva de base para determinar si se trata de un delito o de una controversión, el juez o jueza podrá disponer la realización de un examen a cargo del personal técnico de la unidad judicial. Prevención, protección y reparación. Para erradicar la violencia no se debe trabajar solamente en la atención, sino también en su prevención. Es por eso por lo que para lograr una protección integral se identifican 3 momentos. Prevención de la violencia. Antes, se realizan acciones para la promoción y prevención de la violencia. Protección y denuncia. Durante, se necesita proteger a la víctima para que pueda tomar decisiones bien informadas. Estos son: atención, protección y denuncia. Atención. Debe ser escuchada y acompañada sin juzgarla o revictimizarla para que no reviva el dolor sufrido. Protección. Proporcionar organismos y entidades que garanticen la salud física y emocional de la víctima. Denuncia. Es un derecho, pero también una obligación, según el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal. La denuncia puede ser presentada en la Fiscalía, Medicina Legal o Ciencias Forenses. Reparación, restitución y seguimiento. Después, la restitución y la reparación. Las secuelas físicas y psicológicas son difíciles de reparar. Sin embargo, existen otros mecanismos para recuperar los derechos vulnerados.
Esta restauración integral tiene como objetivo facilitar acciones y recursos que compensen el daño causado, los cuales se detallan a continuación. 1. Restitución. Se enfoca en que las personas vuelvan a la situación original, es decir, antes del hecho traumático. Por ejemplo, recuperar el empleo, el retorno al país de residencia o el restablecimiento de los derechos. 2. Rehabilitación. Recuperación mediante servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales. 3. Indemnizaciones de daños materiales e inmateriales. Compensación económica por las pérdidas y prejuicios que permitan la reconstrucción de la vida personal y familiar. Medidas de satisfacción. Declarar y difundir públicamente la verdad, así como las disculpas pertinentes para reparar la reputación y la dignidad de las víctimas. Garantías de no repetición. Medidas enfocadas en evitar que se violen nuevamente los derechos, implicando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Seguimiento. Observar y vigilar para que se cumplan lo establecido anteriormente, desde la atención hasta la reparación, para garantizar una vida libre de violencia, como le indica la Constitución de la República y la protección de los derechos humanos. Servicios de atención y protección. Organismos que trabajan en el seguimiento de políticas públicas y en la protección de los derechos para una vida libre de violencia. 1. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 2. Consejo de Protección de Derechos. 3. Unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Estas entidades conocen las circunstancias por las que se produjo la violencia y se aplican medidas de protección a la víctima. 4. Fiscalía. Su función principal consiste en investigar los delitos existentes, así como los responsables del acto para proceder a acusarlos ante los jueces. Además, trabaja con el sistema de protección a las víctimas y los testigos mientras dura el proceso penal. 5. Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Trabaja en conjunto con la Policía Nacional y los sistemas de protección integral para proteger los derechos y la seguridad de la ciudad. 6. Defensoría del Pueblo. Organismo público que defiende y aviva los derechos estipulados en la Constitución de la República, como lo indica la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo. 7. Policía Nacional. Protege la seguridad de los ciudadanos, así como el ejercicio de los derechos dentro del territorio nacional. Cuenta con agentes especializados que protegen a la mujer y miembros del núcleo familiar. 8. Defensoría Pública. Organismo que presta servicios gratuitos a mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, para la asesoría y representación legal debido a su situación socioeconómica. 9. ECU 911. Ante las emergencias, este servicio da una respuesta inmediata. Trabaja junto al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Cruz Roja, Comisión Nacional de Tránsito y Secretaría de Gestión de Riesgos. 10. Ministerio de Salud Pública. Se encarga de la gestión general para garantizar el derecho a la salud y atiende a víctimas de violencia, ya que se ha creado salas de primera acogida. Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Organismo encargado de ejecutar proyectos, planes y programas en grupos de atención prioritaria y organismos en situación de pobreza. Ministerio de Justicia. Organismo en promover la paz y la protección de los derechos humanos. Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Servicio encargado de promover y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, con la finalidad de empoderarles para el ejercicio de sus derechos y alcanzar el principio de igualdad y no discriminación en razón de su género. Ministerio del Interior. Encargado de promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, la violencia y la reincidencia delictual. Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, conocido como CEPAN. Organización no gubernamental creada por un colectivo de mujeres feministas comprometidas con la igualdad de género, los derechos de las mujeres, la justicia social, la equidad y la inclusión. Ruta de denuncia de la violencia contra la mujer. 1. Reconocer la situación de peligro. Puede ser tú o una mujer cercana que necesite de tu ayuda. 2. Obtener información oportuna y verídica. Esta información se puede acceder de organizaciones de mujeres que trabajan en tu cantón,
unidades de salud, instituciones educativas, policía comunitaria, líderes comunitarios, algún familiar que tenga experiencia en temas de violencia contra la mujer. 3. Denunciar ante las autoridades. Denunciar es un acto de responsabilidad de los agentes de salud y tuya propia. 4. Obtener las medidas administrativas de protección. Son inmediatas y garantizan tu seguridad. 5. Derivar a las instituciones del Sistema de Protección Integral. Estas instituciones son Ministerio de Salud Pública, para brindar atención médica y psicológica. Ministerio de Inclusión Económica y Social, con sus casas de acogida y procesos de reinserción social. Fiscalía, proporciona la ruta judicial para el proceso legal que amerite el caso. Ruta de atención, protección y restitución de los derechos de mujeres en situación de violencia. ¿Qué hacer ante una situación identificada como violencia? Paso 1. Reconocer si soy víctima o conozco un caso de violencia. ¿Sé qué hacer? Si la respuesta es sí, ¿necesito de atención emergente? Sí, tengo que acudir a casas de salud o 911. Si es no, la pregunta es, ¿deseo denunciar? Si no sé qué hacer, la víctima o la persona que conoce el caso debe acudir a unidades de salud, entidades privadas, policía o centros de equidad y justicia. Aquí, cada servicio aplicará sus protocolos internos. Si hay niños, niñas o adolescentes, se deberá aplicar la ruta de protección de los niños, niñas y adolescentes. Paso 2. ¿Deseo denunciar? ¿Sé a dónde acudir? Si la respuesta es sí, debo acudir a las autoridades competentes, dependiendo si el hecho de violencia es delito o contraversión. Si la respuesta es no, debo acudir a la policía o al ECU 911. Delito. Son considerados delitos aquellas heridas, lesiones, golpes que generen incapacidad mayor a 3 días. Contraversión. La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad no mayor a 3 días. Paso 3. ¿Se presume delito o contraversión? ¿Se presume delito? Si la respuesta es sí, poner una denuncia en la fiscalía. Si la respuesta es no, poner una denuncia ante un juez de violencia contra la mujer y la familia, o un juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, o ante un juez multicompetente. Paso 4. Seguimiento. ¿Las entidades aplican correctamente sus protocolos de manera ágil y oportuna? Si la respuesta es sí, es el fin. Si la respuesta es no, ¿sé qué hacer? Paso 5. Posibles malas actuaciones en cualquier momento de los procesos de la atención, protección, denuncia, restitución y reparación integral. ¿Sé qué hacer? Si la respuesta es sí, se debe poner una queja ante la dependencia de control del organismo que no ha tramitado la causa con rapidez y efectividad, o una solicitud a la Defensoría del Pueblo de vigilancia del debido proceso. Si la respuesta es no, se debe acudir a la Defensoría Pública, consultorios jurídicos gratuitos y a la vigilancia y exigibilidad de los derechos, que pueden ser observatorios o defensorías comunitarias. Técnicas de autocuidado como medidas de prevención de la violencia. 1. Buena alimentación. Una alimentación saludable y equilibrada es necesaria para un buen funcionamiento del organismo, así como la prevención de los factores de riesgo que inciden en la aparición de algunas enfermedades. 2. Realizar deporte y ejercicio físico. El ejercicio permite la formación física, mental, emocional y social de las personas. Además, da origen al conocimiento del cuerpo en toda su extensión. Previene enfermedades, ayuda a relajarse y descargar tensiones. 3. Practicar técnicas de relajación. Las técnicas de relajación y respiración mejoran la calidad del sueño y reducen la tensión muscular. Entre ellas se encuentran masajes, mindfulness, yoga, canto y baile. Beneficios de un sueño saludable. Mejora el sistema inmunitario, incrementa la creatividad, protege el corazón, reduce la depresión, mejora la memoria y concentración en tareas cotidianas. La falta de sueño puede afectar negativamente al humor. 5. Evitar el uso, consumo y abuso de sustancias psicotrópicas. Consumir drogas provoca desajustes neuroquímicos en el cerebro, alteración del humor, problemas familiares y sociales, adicción, problemas cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmune, aislamiento, ansiedad,
insomnio, trastornos psicológicos y muerte. 6. Socialización. Tener vínculos estrechos con amigos y familiares, al igual que participar en actividades sociales significativas, puede ayudar a mantener la agudeza mental y la solidez de la memoria. 7. Acudir a centros de salud para la realización de exámenes médicos. Durante el chequeo médico se realizan exámenes que pueden ayudar a encontrar una enfermedad antes de que comiencen los síntomas. Estos pueden ayudar a descubrir enfermedades o afecciones anticipadamente, cuando son más fáciles de tratar. 8. Aprender a poner límites saludables. Identificar cuáles son tus límites, respetar los límites de los demás, establecer límites contigo mismo, practicar ejercicios para decir no de forma asertiva, es decir, expresarlo de manera amable, abierta, directa y adecuada. 9. Aprender a gestionar las emociones. Meditar habitualmente, escribir en un diario las emociones para reconocerlas y saber por qué ocurren y asistir a un taller de gestión emocional. Para prevenir el consumo de drogas, comer sin hambre y saber cómo identificarlas y canalizarlas. 10. Educación sobre sexualidad. Normalizar el uso de preservativos para evitar posibles enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Comunicarse correctamente y sin miedo con la pareja para que sea una experiencia agradable para ambas partes. Conocer y respetar tu cuerpo. Tener una buena información y educación sexual para evitar abusos y violencia de género.